Dios fue el que lo creó a él. O sea, o sea, Dios mismo, como dices tú que Dios se encarnó, no fue así, o sea, le preparó. Pero no es tanto que lo digo yo solo, sino que lo dice San Juan Apóstol. Dice, y aquel verbo tomó carne. Se hizo carne, exactamente. Se hizo carne, pero ¿por qué lo niegas entonces? Eso se llama encarnación. La encarnación, pues yo tengo otro significado de la encarnación. ¿Qué es el significado que tú tienes? Es cuando ya existe una persona, supongamos, vamos a tomar el tema no el tema, vamos a suponer que le damos la razón al testigo de Jehová, que Jesús era el arcángel Miguel, y hace una encarnación en un cuerpo humano, o sea, ya es una figura existente que luego toma la figura de otra persona, pero se introduce en pero ella. No es persona, se llama naturaleza. Él no toma a otra persona, él tomó la naturaleza humana. Pero es que Jesús todavía no existía, o sea, estaba en el pensamiento de Dios. O sea, en otras palabras, tú estás diciendo que el Hijo de Dios no era antes de que tomara carne. Era antes, ¿qué era? No, es que la pregunta va para ti. Tú respóndeme sí o no, o lo que tú quieras responder. No, es que Jesús existía en el pensamiento y en el plan de Dios, pero si para ti ya existía o ya tenía un cuerpo antes de eso. Ok, entonces, para que la gente entienda, tú estás diciendo que el Hijo de Dios, antes de que tomara carne, no era. No, es que estaba en el pensamiento de Dios. No había un cuerpo en específico. No dije cuerpo, no dije cuerpo porque el cuerpo lo toma hasta que vino a este mundo. Mi pregunta es diferente. Que si tú crees que antes de que él tomara carne, el Hijo de Dios, que si ya era, por así decirlo, desde la eternidad pasada. Estaba en el pensamiento de Dios, lo vuelvo a repetir. O sea, ¿tú crees que Jesús era un pensamiento? Estaba en su pensamiento, ya había una existencia en el pensamiento de Dios. Yo no sabía que esa era tu doctrina. Entonces ustedes, los de la luz del mundo, ¿creen que Jesús, antes de que tomara un cuerpo, o antes de que viniera a este mundo, él era un pensamiento? Estaba en el pensamiento de Dios. Entonces él no es una persona divina. Pues por eso te digo, si tenía algún cuerpo antes de tomar el humano, dime tú cuál era. Yo no dije eso. Dije que si Jesús es un pensamiento, entonces él no es una persona divina, no es entonces el Hijo de Dios. Sí, viene a ser el Hijo de Dios al momento de ¿Y antes de tomar cuerpo no era el Hijo de Dios? En el vientre de María. ¿Antes de tomar el cuerpo no era el Hijo de Dios? Todavía no se manifestaba como el Hijo de Dios. O sea que el Hijo de Dios no es eterno. Sí, es eterno, claro que sí. Entonces ya existía. En el pensamiento de Dios, claro. No, a ver, una de dos. O era el Hijo de Dios eterno, o solo era un pensamiento. Ok, tú contestas mi pregunta. Si ya existía antes, ¿qué cuerpo tenía? No, es que yo no creo eso. Me haces una pregunta de algo que yo no creo. Yo creo que él toma el cuerpo hasta que viene y por obra del Espíritu Santo es concebido en el vientre de la Virgen María. Por eso, pero si antes de tomar el cuerpo humano, antes para ti, si tú crees que ya existía. No, es que yo no creo eso. Me haces una pregunta de algo que yo no creo. Yo creo que él toma el cuerpo hasta que viene y por obra del Espíritu Santo es concebido en el vientre de la Virgen María. Por eso, pero si antes de tomar el cuerpo humano, antes para ti, si tú crees que ya existía en un... Los cristianos siempre hemos creído eso. Algunos le llaman la preexistencia del Hijo de Dios. Por eso, pero como otro ser, tenía otro cuerpo. Como la segunda persona de la Santísima Trinidad. Sí, pero ¿qué cuerpo tenía entonces? Te acabo de decir antes que no. De tomar el humano. Es que tú quieres que yo crea lo que yo no creo. Yo no creo que él ya tenía otro cuerpo distinto antes de que viniera al vientre de la Virgen María. Entonces, o sea, a ver, ¿cómo era entonces? Antes de que tomara el cuerpo humano. No puedo creer que me estés haciendo esa pregunta. Pues te la hago porque o sea que si no tiene cuerpo no existe. Dime tú. No, yo sé, pero estoy tratando de entender tu teología. Porque te lo digo sinceramente, me acaba de decir un par de cosillas que yo no sabía. Y estoy reconociendo públicamente que yo desconocía estos aspectos de tu teología. Entonces, ahora lo que estoy haciendo, estoy tratando de entender qué es lo que crees. Te pregunto, entonces, si él no tenía un cuerpo, entonces significa que porque no tenía un cuerpo, él no existía antes. Todavía no estaba creado, obviamente, estaba en el pensamiento de Dios. Porque no tenía un cuerpo, dices tú. Para ser creado y se manifestara lo que Dios ya tenía planeado. Y la razón es porque no tenía un cuerpo. Pues es obvio, ¿no? O sea, no es obvio, de hecho yo no lo veo como obvio. Sí, es obvio, porque dice en el libro de Hebreos, que no era un ángel, ¿no?
¿A qué ángel le dijo a... No, es que yo no estoy Dios, hablando de, algún ángel, no estoy hablando de que hijo sea un del ángel. hijo eres tú? Lo que me parece muy extraño es que digas que Jesús no existía como una persona de la Santísima Trinidad, como el Hijo de Dios, porque no tenía cuerpo. Es bien raro, te voy a decir por qué. Porque Dios Padre no tiene un cuerpo y sí es eterno y sí existe como una persona. Es que Dios no tiene un principio y no tiene un fin, no fue Pero creado. ya te estás contradiciendo. Dios Dijiste que existió. porque no tenía un cuerpo Jesús, entonces no existía. Pero oye, el Padre tampoco tiene un cuerpo y sí existe. El Padre tiene un cuerpo espiritual, que es un cuerpo espiritual, o sea, él sí tiene un cuerpo Estás espiritual, confundido. pero Dios es espíritu, que no es lo mismo a decir lo que tú eso estás es un diciendo. cuerpo- Estás haciendo es un una cuerpo teología espiritual. nueva. Yo nunca he No, escuchado no que fue alguien nuevo, dijera o sea, que el Padre tiene un cuerpo espiritual. No, Dios es espíritu. es un espíritu, eso es un cuerpo. Pero no es lo un mismo a espíritu. decir lo que acabas de decir. Pero es que para ti no es lo mismo, pero o sea, las palabras son las mismas, el resultado básicamente es el Ok, mismo. me regreso porque Dios es tampoco me Dios quiero... es espíritu, ¿no? Eso fue lo que yo te dije. Tú sí. dijiste algo distinto. Yo soy el que te Sí, está porque tratando de traer de el regreso cuerpo de él. a la ortodoxia, ¿no? A la sana doctrina. El cuerpo de Dios es un cuerpo espiritual, 100% espiritual. Dios es espíritu. Es la manera como siempre hemos creído, no así como tú dices que tiene un cuerpo, pero es un cuerpo. No. Mira, querido, vamos Ok, a volver bueno. a tu... Permíteme, ¿no? Dame un cachito. Vamos a volver a tu argumento. Tu argumento era el siguiente. Que Jesús no existía solamente, dijiste que era un pensamiento en la mente de Dios, pero que no existía como tal. Y te dije, ¿por qué? Dijiste, porque todavía no tenía un cuerpo. Entonces yo te demostré que no porque no tenía un cuerpo en el sentido carnal, no significa que él no existiese o que no fuese. Porque Dios Padre tampoco tiene un cuerpo y él sí existía y ya era desde la eternidad, porque Dios es eterno. Entonces tu argumento se acaba de ir al suelo. Pero no, porque Jesús no es eterno, es sempieterno. Ah, ok, entonces tú no crees... O sea, Jesús fue creado por Dios, o por quién fue creado Jesús. Jesús es eterno. Pero ¿por quién fue creado Jesús? Pues O te Jesús acabo no de fue creado. es que te acabo de responder. Que Jesús es eterno. ¿Qué es lo eterno? Pues que no es creado. Esa no es mi pregunta es, ¿Jesús fue creado o no fue creado? Pues que yo te respondí. ¿No escuchaste mi respuesta? Si dijiste que es eterno, pero esa no es mi pregunta. Yo no te estoy preguntando si es eterno o no, te estoy preguntando, ¿Jesús fue creado o no? Pero ¿por qué no aceptas solo de curiosidad, ¿por qué no aceptas mi respuesta? Pues porque la pregunta que te estoy haciendo y tu respuesta no tiene nada que ver con la pregunta que te Tiene hago. que ver todo. Mira, si ahorita viene una tercera persona, no tú, una tercera persona. Y Pero bueno. no, permíteme, ¿no? Me dice y me pregunta, a ver, ¿Dios es creado? Y yo le digo, no, es eterno. Y si él me dice, no tiene nada que ver con mi pregunta. Claro que sí, eterno significa que no es creado. Pero yo no te estoy preguntando de Dios, te estoy preguntando del Hijo de Dios. ¿Fue creado Bueno, ¿y tú no crees que es o Dios? no creado? Te dije que es eterno, no es creado. Si algo es Jesús eterno... no fue creado. Te voy a repetir una vez más, querido. No sé, siento que no te escuchas a ti mismo. Te voy a dar una vez más, para que quede bien claro. Si algo es eterno, significa que no es creado. Pero Jesús no es eterno, es sempieterno, porque Él fue creado por el Padre. No hay... Fue creado por Dios. Ok, es exactamente lo mismo. Jesucristo es eterno y no es creado. Te estás contradiciendo. O sea que tú crees que Jesús es una criatura. Es interesante porque estamos aprendiendo de tu teología. Tú estás diciendo que Jesús es una criatura. Entonces, mira, ¿quién mandó a Jesús? Porque San Juan 3:16 El Hijo de Dios. dice Vamos que- a ser más específicos, ¿no? Porque yo sé que sí ¿Quién nos mandó al entendemos, Hijo ¿no? de Dios? Pero vamos a ser más ¿Quién específicos. El Hijo de Dios. ¿El Hijo de ¿Quién Dios mandó al Hijo de es Dios? una criatura? Fue creado. Por eso, entonces... Sí. Porque ¿quién lo mandó al mundo? Ok, ¿y tú adoras a esta criatura? Por mandato del Padre, sí. Entonces tú adoras a una criatura. Que es Jesús, el Hijo de Dios, por ¿Qué es lo mandato. que Dios ordenó en el primer mandamiento? Y es mandato del Padre, lo dice en Hebreos. Sí, yo sé, pero mi pregunta no la respondiste. ¿Qué fue lo que Dios ordenó en el primer mandamiento? El primer mandamiento dice que no tendrás a dioses ajenos. ¿Y qué más dice? Que dice que no los adorarás, no te inclinarás ante ellos, ni los venerarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Ok, y dice nada creado, que está en el cielo o en la tierra. Pero toca decir que Jesús es creado y dices que Sí, tú por el adoras algo Padre. creado.
creado por el Padre, no sabes y lo que en estás diciendo, Hebreos lo dice el mismo Padre da el mandamiento y dice adórenle. Entonces, sí, yo sé, ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema es cuando dices que ya es creado. Ahí es donde entra el problema. Cuando dices que cuando dices que es creado. No hay problema, José Plasencia, porque si el Padre da el mandamiento. Oye, pero tranquila, no tienes por qué levantar la voz. Yo sí te escucho, tengo los audífonos, son de alta calidad y te puedo escuchar bien. No tienes por qué de repente comenzaste a gritar. Querido Jorge, mira. Dios prohíbe que adores cualquier cosa que sea creada en el cielo o en la tierra. No puedes adorar a nadie que sea creado. ¿Y si el mandamiento lo da el Padre? Tú estás diciendo que Dios se contradice. Básicamente lo que estás diciendo, ¿no? Sí, pues ahí dice en Hebreos capítulo 1, del versículo 6 en adelante. Ahí dice. Dice el mismo Padre, el mismo Dios, dice que manda que le adoren. Al Hijo, a Jesucristo. Es una ordenación. Sí, pero es que esa no es mi objeción. Yo estoy 1000% de acuerdo con lo que dice la Escritura. Con lo que estoy en desacuerdo es contigo. Pero ¿por qué conmigo? Si yo te estoy diciendo que Jesús fue creado, o sea, lo creó el Padre en el vientre de María, nació por medio de esa mujer que escogió el Padre para esa manifestación y... Ok, te lo voy a preguntar de otra manera porque veo como que no puedes ver lo que te digo o a lo que me refiero cuando digo que te estás contradiciendo o estás haciendo que Dios se contradiga. El primer mandamiento, Dios prohíbe que adores algo creado. Y luego tú, malinterpretando las palabras de Dios, dices que Dios te ordena que ordenes algo creado, que es Jesús, porque según tú Jesús es creado. Entonces, ¿cuál de las dos es? ¿O Dios prohíbe que adores algo creado o Dios te ordena que adores algo creado? Mira, Dios puso el mandamiento, que fue ese, pero también Dios da un ordenamiento. ¿Sí? O sea, Dios es el que pone y el que quita los mandamientos. Por eso es Dios. ¿O qué? ¿A poco crees que Dios no puede hacerlo? Si Él está mandando que adoren al Hijo, que Él lo creó al Hijo, sí, porque el Padre lo creó, y después manda yo estoy de acuerdo que ahí, al Hijo se le adore, entonces... Yo estoy de acuerdo con lo que dice la Escritura. Donde ya no estoy de acuerdo es con lo que tú dices, que Dios por un lado con la mano derecha te dice que no adores nada creado y con la otra mano, con la mano izquierda, te dice que sí adores algo creado según tu interpretación. Ahí es donde tengo el problema. Ahí lo dice, mira, Hebreos capítulo 1 del versículo 6 en adelante, dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle. Sí, yo digo amén, ¿eh? Yo digo amén a todo eso. Entonces, ¿por qué te opones a lo que el Padre ordena? Me opongo a tu interpretación, que dices que Jesús es creado. Pues si es que Dios lo creó. Con la Escritura yo estoy a mil, ¿eh? Yo estoy a 1000% a favor y de acuerdo. Donde ya no estoy de acuerdo es con tu interpretación cuando dices que el Hijo de Dios es creado. Ahí ya no estoy de acuerdo. ¿Quién lo creó Dios, el Padre? Pero ¿a qué no acabamos de ver que Dios prohíbe que adores algo creado? No, mira, más bien dicho, tú estás queriendo hacer como que una enredadera, mira. ¿No? Dios yo te quiero desenredar a ti, eso sí quiero. Vamos a dejar algo bien claro. Jesús y el Padre para ti es el mismo, según es lo que estoy viendo. Es que no me quiero salir del tema, quiero que me digas, que me expliques cómo funciona. Nomás contéstame eso. O sea, para ti Jesús, Jesús, el que conocemos humanamente, el que marca la historia de la Biblia, ¿para ti es el mismo Padre? ¿El Eterno? Hay que distinguir porque el que no distingue confunde. Hay 3 personas en la Santísima Trinidad. Okay, la persona del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son diferentes personas, no puedes confundir las personas. Por eso, para ti son 3. ¿Ok? Entonces, pero son 3 personas, ¿eh? No vayas a caer en el error de los testigos que dicen que son tres dioses. Eso sería un error. No. Nosotros no creemos en 3, creemos solamente en el Padre y en el Hijo. Creemos que el Espíritu es el mismo Padre, es una esencia del mismo Dios. Y Jesucristo, el Hijo de Dios. Ok, entonces yo no sabía. ¿Tú no crees en la Santísima Trinidad?